6:38 de la mañana, 6:38 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. En la entrevista de hoy, actualmente 1.4 millones de personas acceden a los bonos y pensiones del MIES. El Ministerio de Inclusión Económica y Social busca que los beneficiarios de los bonos pasen de receptores a emprendedores, capacitándose e impulsando sus emprendimientos mediante el acceso al crédito de desarrollo humano. Para desarrollar este tema, hablaremos precisamente con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, ministro. Gracias por participar en este espacio. Buenos días, Anaís. Para mí más bien es un honor el poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ministro. Primero, ¿cuál es la hoja de ruta en este momento que lleva a cabo el MIES? Bueno, me quedo con su reflexión inicial de la entrevista, en cuando dice el MIES busca llevar hacia otro estado a aquellas personas que están en pobreza y pobreza extrema. Ese es el enfoque que el presidente Guillermo Lasso le ha dado a la política social. Por ello, la generación de empleo es la política social más importante de este gobierno. Y en ese contexto, Anaís, usted mencionó, reitero, en el inicio de la entrevista, buscamos generar una capacitación directa para que esa capacitación además les permita el acceso a los créditos de desarrollo humano para que la gente no se mantenga en ese sector lamentable, pero que obviamente además se ha aumentado producto de la crisis económica de los últimos 14 años, de malas decisiones económicas tomadas y por supuesto complementada por una lamentable pandemia que todos los ecuatorianos vivimos. Ahí se han incrementado alrededor de 1,5 millones de ecuatorianos que están ahora también dentro de ese rango la pobreza y pobreza extrema. Por eso, para nosotros es fundamental que ese abrazo social del gobierno del encuentro que le hemos mencionado tenga una mayor cobertura. Hoy por hoy, si bien es cierto el 1.400.000 ecuatorianos que usted menciona, se benefician de aproximadamente 9 transferencias monetarias, bonos que están ahí determinados, fundamentalmente el de desarrollo humano y el de desarrollo humano con componente variable, es decir, con algunos hijos cuando las condiciones son ya extremas. Pero a ello también existen otros 600.000 ecuatorianos que forman parte de la red de protección social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, gente con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y todo este engranaje de política social va encauzado además para una contribución efectiva y eficiente para disminuir la desnutrición crónica infantil como una de las políticas imperativas, prioritarias planteadas por el presidente Lasso. Este tema lo ampliaremos más adelante porque precisamente mañana va a haber un evento en la ciudad de Guayaquil con el presidente Guillermo Lasso. Pero ahora bien, ministro, ¿cómo se lleva a cabo estas capacitaciones para los beneficiarios? Mire, las capacitaciones en principio presenciales, producto de la pandemia entramos en la virtualidad. En días pasados el equipo técnico que me informaba al haber asumido el ministerio, mencionaban que la intención era disminuir la virtualidad para entrar en una mayor profundidad a capacitar a la gente. Y yo les mencionaba en doble vía algunos aspectos que es el redireccionamiento que hemos puesto al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Primero, no hay que olvidarnos de la virtualidad. Estuve días pasados en la ciudad de Guayaquil en una reunión con el rector de la Universidad de Guayaquil particularmente. Él me mencionaba que aprovechando de esa lamentable situación aprendimos mucho, entre esos interactuar virtualmente. ¿Por qué dejar la virtualidad hoy por hoy? Y para eso vamos a trabajar con el Ministerio de Telecomunicaciones. Ayer tuvimos una larga reunión de trabajo con Viana Maite, mi compañera, colega, ministra de Telecomunicaciones, en donde a través de los mecanismos informáticos, que ya lo pondrá a conocimiento con el presidente Viana en su momento, lograremos tener acceso virtual a sectores inimaginables en este momento con el Ecuador. Por lo tanto, virtualidad va a mantenerse. Quizá volcaremos a una presencialidad más óptima para lograr una capacitación. Pero Anaís, la capacitación dirigida a dos aspectos. El emprendimiento, sí, por supuesto, pero no todos terminan emprendiendo porque hay una realidad de mercado que a veces hay que respetarle, más allá de las condiciones económicas del país. Pero hay que prepararle para la empleabilidad. Es decir, los ecuatorianos que están en ese espacio logren acceder a aquello que sí lo vamos a lograr con el presidente, porque más allá de la decisión de una instancia administrativa de la Asamblea Nacional que rechazó una ley de oportunidades que le permite a los ecuatorianos acceder a un empleo, a aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Por lo tanto, la Asamblea Nacional cuando hace aquello, o el CAL cuando hace aquello, le está diciendo a los 7 de cada 10 ecuatorianos, a esos casi 4 millones de ecuatorianos que están en pobreza y pobreza extrema, no tienes oportunidad. Nosotros vamos a darle, y hay mecanismos.
constitucionales, democráticos y legales, por los cuales con el presidente y su liderazgo implementaremos los procesos para generar empleo, porque esta es la oportunidad de generar empleo para la gente. Ministro, y para llegar a las personas que realmente necesitan de esta ayuda acá en el país, ¿hace falta la actualización del registro social? Totalmente, Anaís. Yo creo que ahí es uno de los puntales. Uno suele decir, a veces entra en espacios medio delicados, porque tenemos ciertas condiciones políticas al otro lado en lo que dicen, cuidado, te van a quitar el bono. No, que sepa el Ecuador, el presidente ha dado instrucciones clarísimas, no va a disminuirse ni medio centavo de la aportación y de la asignación presupuestaria para la política social. Primera condición. Segundo, claro que hay que hacer una evaluación, pues, porque en aquellos años, 14 años pasados, abrían el abanico o el acordeón en época de elecciones y luego trataban de restringir. Y en ese proceso clientelar ingresaron probablemente ecuatorianos que hoy por hoy no requieran el apoyo y el abrazo social del Estado y que por el contrario hayan quedado fuera de ese abrazo social ecuatorianos que sí lo necesitan. Y hacia allá vamos, Anaís, y lo vamos a trabajar de manera articulada. Primero, tecnológicamente, por eso mi reunión y que informaremos en las próximas semanas, en los próximos días, varias de estas alternativas. Pero ¿sabe cómo también vamos a trabajar? Un porcentaje enorme de aquella población que es receptora del bono de desarrollo humano particularmente está en el área rural. Entonces, me pregunto y preguntémonos, en su provincia, en Esmeraldas, en mi provincia de La Suay, ¿no? ¿Quiénes más que nuestros presidentes de juntas parroquiales conocen a aquella lista de beneficiarios? Probablemente en esa lista, voy a ejemplarizar con una parroquia de mi provincia, Checa. ¿Quién más que el presidente de la junta parroquial de Checa, sus vocales, su teniente político como veeduría cruzada, el jefe político del cantón? ¿Quién más que la academia, las iglesias, sea esta católica, evangélica que interactúa con la sociedad en el sector, puede conocer si los beneficiarios son aquellos que realmente necesitan o probablemente están en esa lista gente que ni vive en Checa y que no tiene las condiciones para ser receptor del bono de desarrollo humano? Lo que van a hacer con este convenio que aspiramos concretarlo, van a generar una veeduría cruzada. Ojo, ellos no definen, ellos informan, quizá inclusive de manera confidencial, lo estamos analizando el protocolo. Y luego será el registro social, que es la institución llamada técnicamente a determinar quién es y quién no. Hacer una evaluación, si Anaís o Esteban, por ejemplo, no deben estar en la base de datos, pues lo informarán, evaluarán, pero será ya a un grupo minoritario que sea evaluado e identificado. Lo que aspiramos es que el Ecuador llegue a contar con aquella política social realmente identificada en la gente. Y para aquello vamos a apoyarnos y a condicionarnos a la tecnología. Hoy por hoy la tecnología nos permite muy baja vulnerabilidad, lo que no se venía haciendo, ya informaremos. Y con el tema de la desnutrición infantil, señor ministro, que precisamente mañana van a tener un encuentro con el presidente Guillermo Lasso en la ciudad de Guayaquil, ¿cómo avanza ese tema? Mire, el presidente ha tenido un grado de sensibilidad muy grande y nos ha dicho, y en cada una de las reuniones en las que ya he participado de gabinete, también cuando fui gobernador de mi provincia participé en una de las reuniones sectoriales que usted bien cita, mañana será en la ciudad de Guayaquil, fue en aquel entonces en Cuenca. Tuve a bien entender cómo ha priorizado este concepto de disminución de nutrición crónica infantil. El mundo está empezando a entender que hacia allá debemos ir y en América Latina tenemos dificultades en algunos países y nosotros mismos llegamos a bordear el 30% promedio de desnutrición crónica infantil en el país. Provincias como Chimborazo, por citar un ejemplo, bordea hasta el 34%, lo cual a cualquier presidente con sensibilidad debió haberles alertado aquello. Y no lo hicieron. El presidente ha dispuesto la creación de la Secretaría Técnica, que lo encabeza el secretario Erwin Ronquillo, y lo articula a varias instituciones. Pero cuando digo instituciones, no hablo únicamente del gobierno central, Anaís. Estoy hablando también del gobierno autónomo descentralizado, porque usted puede generar una buena manipulación de alimentos, dar seguimiento a la ciudadanía, dar acogida a los niños de 0 a 3 años, apoyar para hacer la derivación de la madre en proceso de gestación al Ministerio de Salud, generar buenas prácticas de habitualidad, pero si no tenemos agua potable, se ha caído todo. Si no tenemos un proceso agrícola también adecuado, circundante a la zona, se cae todo. Entonces, este es un tema de intersectorialidad, de tal forma de que logremos que en esos 1000 días, 270 de gestación más 630 de vida, es fundamental para garantizar una buena nutrición y garantizar el futuro de esos niños.
Y también, bueno, se necesita del apoyo de la empresa privada, que también existen iniciativas acá en el país. Fundamental. Yo creo que uno de los elementos básicos, yo diría el pilar fundamental que edifique los objetivos que planteamos en el nuevo Ministerio de Inclusión Económica y Social y retransmitido al presidente, es no administrar los fondos que existen, Anaís. Para eso pueden haber buenos economistas, ingenieros, contadores, que pueden hacer un mejor trabajo que un ministro. Cuando el presidente designa un ministro, designa un líder o una lideresa que tome la decisión de encontrar recursos alternativos, y esos recursos alternativos están, además de los que usted menciona, empresa privada, también en el exterior, y ahí cae bien la frase del presidente que dice siempre, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Muchísimas gracias, señor ministro Esteban Bernal, por compartirnos esta información sobre lo que realiza el MIES, la gestión del MIES aquí en el país, a nuestros amigos televidentes de Gamavisión. Que tenga un bonito día. Buen día, Anaís.